Listo. Entonces, ¿alguien que me pueda decir qué es la ecuación de Bernoulli para qué se utiliza? La verdad. No, nada, ninguno. Ahora en la cámara, gracias. ¿Cómo? ¿Pero para qué sirve? Para fluidos. Descenso, descenso o aumento de presión. ¿Sí? Para eso se utiliza. Entonces, la ecuación de Bernoulli viene siendo P1 más, ¿qué era? Un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado más, ¿qué era más? Rho por la gravedad por la altura 1 igual a lo mismo pero con P2. ¿Listo? P2 más un medio de ρ por la velocidad 2 elevado al cuadrado más ρ por la gravedad por la altura 2. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir qué se identifica ahí? Una igualdad. O sea que, o sea, esto está en un tubo, ¿cierto? Entonces van a dibujar un tubo así, de esta manera. ¿Listo? Y aquí, digamos, hay un aumento en el tubo. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en esta parte, en este punto 1, área, coloquémosle A1 para no confundirlo con la P. Área 1 y área 2. ¿Listo? Entonces, aquí me está queriendo decir que esa igualdad se va a cumplir tanto en A1 como en A2. ¿Listo? Entonces, ustedes se han visto que por las calles, cuando están metiendo tubos, hay unos tubos muy grandes y que luego se dan en pequeñecito. No. ¿No han visto? ¿En dónde? Pues por la calle, cuando están arreglando las vías, que meten unos tubos grandes de cañería. Ah, No, pero ¿qué? pero esos no se vuelven más viejos. No, esos son tubos de hormigón. Los grandes. Sí, los que. Los grandes. Esos grandes. Ay, Por eso no sé nada. Los que son como así, que parecen un gusanito. Son como grises. Ah, bueno, esos son otros. Esos son otros. Hay unos que son Pero sí, más o amarillos. menos. Pero sí, hay algunos que son grandes como de hormigón, que miden más o menos una altura como así de grande. Esos. Entonces, esos se utilizan para desagüe de aguas negras. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es malo? Esta es una pregunta. ¿Por qué es malo meter papel papel higiénico a la taza? ¿Por qué es malo? ¿Pero por qué? Porque cuando Queda pegado en las paredes. Y pues claro, si usted le mete más papel, pues no va a tener la misma presión. es como cuando usted botaba solo una alcantarilla. Exactamente. Se va aumentando, aumentando, aumentando hasta que no va a haber la misma presión. Y se descontinúa esta presión. Cuando no le meten la chupa. Ah, no, eso es diferente porque le estás haciendo una presión hacia el otro lado. Pero no ¿Sí? sale. Pues, Sí, sí sale. No, la chupa. Sí sale. Claro, porque tú le tienes que hacer alguna fuerza. Sí, pero, o sea, supongamos que yo le echo mucho papel. Ok. Yo le hice con la chupa. Entonces, el papel no sale, sino que pues se va y se destapa el barro. Sí, bueno, sí, claro, porque tú estás haciéndole que haga esta cosa. O sea, despegándolo en las paredes. Ah, ¿Sí? Cuando tú lo despegas de las paredes, pues ya se va a ir con una presión. ¿Listo? Entonces, esto que me quiere decir que cuando yo disminuyo el área, el área de la presión aumenta. Exactamente. Es como cuando ustedes cogen una manguera y para hacerle más presión, ¿qué hacen? Pues apretarle un poquito, cerrándole el agujero. Exactamente.
Ustedes le cierran el agujero y pues aumenta la presión. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. P1 va a ser la presión en el área 1. Presión en el área 1. ¿Sí? La presión. Esto que vemos aquí, un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, a esto que se les identifica, por así decirlo. ¿O a qué se parece? La energía cinética. La energía cinética. Pero en esta parte es energía cinética de la densidad. O sea, la densidad del medio. Entonces esta es la energía cinética, o sea, K, pero con respecto a la densidad. Y esto que vemos aquí, ¿a qué se les parece? Energía potencial. Pero la energía potencial en función de la densidad. De la gravedad. Pero eso sería energía potencial gravitacional. Sí, claro. Porque aquí está la constante G. Entonces sería la constante. Yo tampoco. ¿Qué significa qué? U, potencial. Energía potencial. Y K, energía cinética. ¿Listo? Entonces, esas son las partes. Entonces, K de la densidad, pero esa K va a ser 1. O sea, del área 1. Y aquí la energía potencial va a ser del área 1. ¿Listo? Y pues los otros van a ser exactamente igual, pero del área 2. O sea, esta es la presión, pero del área 2. Esta va a ser la energía cinética. Cinética. Y esta va a ser energía potencial en 2. ¿Potencial es cero? ¿Cómo? ¿Potencial es cero? Potencial es U. O sea, de 2. Este es 2. ¿Listo? Entonces ahí voy a tener esa igualdad. ¿Listo? Ahora, lo que yo no les mandé a investigar, pues, les voy a decir. Una parte que se llama ley de continuidad, ¿qué se llama? Principio de continuidad. Pues, principio de continuidad. Yo para saber, por ejemplo, no sé, digamos que el lápiz es continuo. ¿Yo qué debo hacer? Para saber que esto es continuo. Tiene que ver algo con la dirección. ¿Cómo así? Así que moverlo así. No. No. O sea, yo para saber que esto es continuo, o sea, que esto es un lápiz, ¿qué debo hacer? Va a tener un inicio y un fin. ¿Sí? Acá va a tener el inicio y aquí va a tener un fin. Hasta aquí está el lápiz. Yo no puedo decir que hasta acá está el lápiz. ¿Sí? La masa. Tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ese es el principio de continuidad. Ustedes vieron funciones, me imagino. ¿No? Sí. Por ejemplo, la función C no es continua. ¿Por qué? Porque se mantiene. No, Constante. no, esto Más o menos. porque no tiene ni inicio. Sí, tiene inicio y fin. Eso De 0 a 2pi. Eso es lo que Y luego se repite, se repite y se repite. ¿Sí? Entonces sí es continuo. Eso es una función. ¿Listo? Entonces el principio de continuidad va a tener dos variables aquí en la mecánica de fluidos. ¿Qué cuál es? Que esta área se vaya moviendo por todo por así decirlo, por todo este trayecto. ¿Listo? Tiene que ir continuo. Tiene que tener una continuidad basada en el principio de Bernoulli o en la ecuación de Bernoulli. Sí. Digamos como lo del ejemplo de la tubería. Sí. Esta es una tubería. Se supone que en nodos hay más presión que en nodos. ¿Cómo hace para que no se rompa y cuando se transforma en esa parte? Ahí tiene que ver con la física de materiales.
Tiene que haber algún material específico para esa presión. Porque, por ejemplo, usted no le puede meter tubo de PVC al gas. ¿Por qué? Tiene mucha presión el gas. Y se revienta. Ajá, se puede reventar. Sí, son de cobre. De cobre. Entonces usted no le... Claro, claro, por ejemplo, no es el mismo tubo de cañerías al tubo que lleva el agua. Son diferentes. ¿Sí? Entonces por eso tienen sus colores específicos para cada funcionalidad, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, en el principio de continuidad, lo que voy a hacer es que esa área no se va a mantener constante porque en la parte final, ese tubo va a ser mínimo. Ese tubo va a ser muy pequeño. Entonces, el área 1 por la velocidad 1. ¿Listo? Por la velocidad. No quiero que se confunda con volumen. ¿Listo? Esta es la ecuación. Va a ser igual a que al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Se tiene que mantener constante. Si el área y la velocidad, por ejemplo, acá tengo el área va a ser de 3, por ejemplo, el área de 3, y lo multiplico por la velocidad, que vaya a 1. Pongámosle 2 mejor. Y digamos, el área se estrecha la mitad, o sea, sería 3 medios, ¿cierto? Tiene que obligatoriamente aumentar la velocidad. ¿A cuánto aumenta? El doble. No, Al cuadrado. creo que es el cuádruple. A ver, necesito un número X que multiplicado por 3 medios, ¿cuánto me dé? Por 3 medios. Me dé 6, porque 3 por 2, 6. No, 3 por 3, 9, dividido 2, no alcanza. ¿2? No, porque... Cuatro. 4. A ver, necesito un número que multiplicado por 3 y dividido 2 me dé 6. ¿Cuánto? 4. 4 por 3, 12. 12 por 2, 12 dividido 2. 6. 6. Entonces sería 4. O sea que sí sería el doble. Si se estrecha a la mitad, la velocidad aumenta el doble. O sea, tiene que quedar como equivalentes. No. ¿Listo? Lo voy a hacer de nuevo. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto dijimos que era aquí la velocidad? 3. Dos. Vámonos. Pero ¿cuál es? No, la velocidad 2. Y digamos que el área, ¿cuánto valga? 3. O sea que me está queriendo decir que acá en esta parte, el área 1 va a ser de 3 y el área y la velocidad 2 va a ser, la velocidad 1 va a ser 2. Y yo sé que 3 por 2 da 6. ¿Listo? Ahora, que el área sea la mitad, el área 2 va a ser la mitad, o sea, un medio de el área 1. O sea, va a ser 3 medios, ¿cierto? No pongas. Más o menos. 3 medios. Ahora, necesito calcular la velocidad. Se pasa. Exacto, se pasa, pero quiero que analicemos esto. Necesito un número que multiplicado por 3 y dividido 2 me dé 6. ¿Cuál sería ese número? 4. Porque 4 por 3, 12. Y 12 dividido 2, 6. ¿Sí? Entonces, la velocidad obligatoriamente va a ser 4. O sea que ¿cuánto la velocidad va a aumentar? El doble. El doble. ¿Listo? O sea, si estrecho el tubo a la mitad, la velocidad va a ser el doble. ¿Sí? Ese es el principio de continuidad. ¿Listo? O sea que esto cambia como la velocidad. Ajá. Esto lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Pero es que yo no entiendo Profe. si es una multiplicación, no se supone que es directa, sea numerador por numerador. Por eso, Denominador. por eso. ¿Por
porque dijimos que el tubo era hasta la mitad. ¿El tubo cuánto medía? 3. Y dijimos que cuando pasaba acá, era la mitad. O sea, ese 3 lo voy a dividir en 2, que sería 3 medios. ¿O no? Pero puede ser menor. O sea, Sí, puede ser menor. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que puse así. O sea, no siempre va a ser 2. No, no, porque puede decir que del tubo de media pulgada, de 1 pulgada, y aquí un tubo de 1/4 de pulgada. Entonces lo deberías dividir por 4. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, este es el principio de continuidad. Área por velocidad va a ser igual a área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Ahora vamos a ver una cosa que se llama caudal. No sé si ustedes lo han escuchado. Caudal. Sí, que por ejemplo en las noticias dicen, es que el caudal subió. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el caudal. ¿Listo? El caudal en sí, la ecuación del caudal va a ser Q igual, ya les digo, velocidad por área. Velocidad por área. ¿Listo? O sea que el principio de continuidad es que el caudal sea exactamente igual en las dos partes. ¿Sí? Pero voy a calcular el caudal en solo uno de los puntos, sea en A1 o sea en A2. ¿Listo? Entonces, aquí me está queriendo decir que si la velocidad aumenta, el área debe disminuir. Y si el área disminuye, la velocidad aumenta. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a entrar para realizar un ejemplo de esto.